Continuando con esta primera unidad y este punto 1.1, siguiendo con lo que estaba hablando de la antigüedad, nosotros podemos, el autor, Rubén Pardo, plantea además que en esta idea de que cada época histórica ha tenido sus diferentes aportes, que en la antigüedad, bueno, un aporte que es importante es que diferenció el conocimiento vulgar del conocimiento científico. Y en la antigüedad los griegos plantearon concretamente que había un conocimiento científico, que era aquel que requería proposiciones fundamentadas, explicativas y demostradas. Y un conocimiento vulgar que no lo requería, que sencillamente se aceptaba y se consideraba válido porque sin necesidad de demostrarlo. Dentro del conocimiento científico, ellos plantearon la existencia de lo que denominaban logos. Digamos, todo esto explicativo, demostrable, era lo que ellos denominaban logo. O bien también episteme. Y dentro del conocimiento vulgar estaban los mitos y estaban las opiniones. Es decir, el logos se oponía a los mitos y la episteme se oponía a las opiniones. Con posterioridad, en la Edad Media, a esto que estábamos hablando de la antigüedad, se le suma todo lo que es la concepción religiosa. Es decir, ya no, digamos, por sobre el orden social o por sobre el orden científico, estaba el orden religioso. El cristianismo, ¿no es cierto?, incorporó al desarrollo de la ciencia, digamos, toda su concepción religiosa. Y todo la Edad Media se caracterizó por el entrecruzamiento de todo el conocimiento científico con el conocimiento religioso, sin poder diferenciarlo. Se mete dentro del conocimiento científico y bueno, y de hecho hay muchísimas acciones históricas que tienen que ver con esta concepción religiosa, atravesando e imponiéndose por sobre lo demostrable o no lo explicativo, porque había una explicación religiosa, pero sí lo demostrable o que podía constatarse. La modernidad, que es la que en el proceso histórico es la que viene después de la Edad Media, además de estos aspectos que señalé al comienzo, de estas 7 características, había algunos elementos centrales. Uno era el predominio de la razón, y a través de la razón dentro de la modernidad se pretendía alcanzar estas leyes universales que mencionamos anteriormente para poder explicar todos los fenómenos. Una vez que conociéramos estas leyes universales, íbamos a poder explicar cómo era la relación, cómo eran las leyes, cómo eran los elementos, cómo estaban conectados estos elementos, y debían ser universales, es decir, explicativos de una vez y para siempre. De esta racionalidad, ¿no es cierto?, que intentaba explicar a través de leyes universales, también se quiso explicar lo que eran las leyes éticas, los valores y la moral. Se entendía que si se desarrollaba esta racionalidad para los sujetos racionales, también iba a poder establecerse leyes de tipo morales regidas por esta racionalidad. Y el otro elemento muy importante, que se creía que si la ciencia avanzaba,
este avance iba a implicar siempre beneficios para la sociedad. Se establecía una relación directa entre este avance y entre el avance científico y el avance de la sociedad. Es decir, a una mejor ciencia iba a haber una mejor sociedad. La posmodernidad, bueno, se caracteriza sobre todo, como dije al comienzo, por un cuestionamiento de las pautas de la modernidad. No es que incorporara nuevos elementos, algunos sí han sido nuevos, pero sobre todo lo que planteaban era una polémica y un cuestionamiento a las pautas científicas de la modernidad. Uno era la pérdida de la idealización del conocimiento, es decir, se dejó de creer en estas verdades universales y se situaron estas verdades de una manera más social y más históricas. El otro elemento es que, bueno, que el otro aspecto también de la posmodernidad es que la idea de que este progreso de los desarrollos racionales no iban a llevar a un progreso ético necesariamente, ni a una mejor moral, ni a una moral universal que regulara las relaciones entre las personas. El otro elemento es que, bueno, no siempre la relación, el progreso en la ciencia produce un beneficio en la sociedad, sino que muchos de los progresos, que es otro de los conceptos de la posmodernidad, muchos de los progresos dejan residuos, y residuos negativos, residuos que no son positivos o no son buenos para la sociedad. Se me ocurre en este momento y rápidamente, por ejemplo, muchísimos desarrollos tecnológicos están produciendo, o relacionados con la industria, están produciendo daños muy importantes en el medio ambiente, y esos daños tan importantes en el medio ambiente están produciendo problemas sociales muy graves. Y por último, ustedes van a ver que el texto es más extenso, pero en términos generales estos son los elementos que están en el texto. Es que habría dos tipos de ciencia. Unas ciencias que son formales y otras ciencias que son fácticas. Las ciencias formales son la matemática y la lógica, en la cual tienen una existencia ideal y no existen como fenómenos concretos. Para poder ver cómo operan estos elementos, hay que interpretarlo estableciendo una correspondencia con los hechos. Es decir, estas ciencias que son formales, podemos ver cómo operan viéndola en los hechos, viendo cómo operan en los hechos concretos. Y las ciencias fácticas son aquellas ciencias que están basadas, que tienen que ver con los procesos y con los hechos concretos. Por eso es fáctico. Y son proposiciones sintéticas y que su método de constatación es empírico. Es decir, esta proposición debe ser demostrada a través de una experiencia, de un experimento, para poder ver si son falsos o son verdaderos. Es decir, requieren de una constatación con la realidad. Y además, sus resultados, o sus verdades, o sus proposiciones son contingentes, es decir, que son provisorias. Dentro de las ciencias fácticas se encuentran las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por eso me interesaba terminar este primer punto planteando esta división entre ciencias formales y ciencias fácticas, porque justamente nosotros nos encontramos dentro de lo que son las ciencias fácticas, que es donde están las ciencias sociales. Muchas gracias.